Espero que muy bien. Agradezco mucho a la asociación por esta invitación. Tengo que decir que me sorprendió mucho porque yo he tenido la oportunidad de participar en diferentes ámbitos y enfermería siempre era una parte que estaba como silenciada, casi no tocaban el tema. Es un tema muy tabú, muy de debate, es un gremio en general muy conservador. Tuve la oportunidad de estar en un debate que es el Colegio de Enfermeras y se puso candente la cosa. Eh, entonces agradezco muchísimo. Lo primero que, bueno, presentarme, yo hice la licenciatura en la Universidad de Costa Rica y hice la maestría también en enfermería ginecológica, obstétrica y prenatal. Entonces soy de la casa de la UCR, ¿verdad? Durante mi formación no me enseñaron nada de eso, incluso ni siquiera en la maestría, ¿verdad? Tuvimos una pequeña mención de lo que era el aborto espontáneo, o sea, el aborto que naturalmente sucede por razones biológicas, fisiológicas. Y no andamos en el procedimiento, por ejemplo. En el momento de hacer las prácticas, casi nunca recurríamos a tipo de procedimientos ginecológicos más que Papa Nicolaos, evidentemente sí mucho, y parto mucho. Está como muy centralizado en esas partes. La ginecología tiene muchísimo más en su haber, la obstetricia también. Y bueno, la perinatología es sobre todo estar en el campo de neonatos. Yo trabajé 8 años en sala de partos y después de eso eh, pasé a trabajar al Ministerio de Salud en epidemiología, en vigilancia de la salud, salud pública. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estaba llevando el tronco común que tienen todas las maestrías en la UCR, hay un curso de epidemiología. También había llevado una bioestadística en la licenciatura y me encantó, me encantan los números y me encantó eso. Eh, de repente quise pasar de que mi paciente fuera un individual a que fuera una población, una comunidad, un país en general. Y me gustaría trascender. Me acuerdo que tuve un primer acercamiento en como segundo año de la carrera. Unas muchachas de una colectiva se acercaron para hablar del tema. En ese momento me acuerdo que la invitada estaba conversando y de repente uno de los compañeros se puso así como súper enojado y agresivo y botó la mesa y se fue. Bueno, no sé, esas cosas pasan. Se los digo porque puede ser un tema que encienda muchas pasiones al respecto. En ese momento yo me pregunté, bueno, ok, ¿cuánto sé yo de esto? Creo que no sé nada. Voy a tener que arrancar desde el inicio porque aunque estudié esto, no sé nada. Y empecé a aprender del tema. Eh, ya en la maestría a mí soy una apasionada de la embriología y es la parte que más me gusta. Entonces ya me leí eh, todo lo que yo creo que hay. Bueno, me falta un poco más. Es que entre más aprendo, más me doy cuenta que me falta aprender. Pero hay muchísimo. Entonces, por ejemplo, les recomiendo el Carson, les recomiendo este, el Larson. Son esos dos libros así como los de base de la embriología. Pero había un poco más que entender que la parte biológica, porque este tema no se centra solo en eso. Una persona no es solo su biología, y ustedes lo sabrán bien de la universidad, eh, que la salud solo no es bienestar físico, bienestar fisiológico, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Y que nosotros nos desenvolvemos en un contexto específico y tenemos una historia de vida y tenemos círculos que nos van influenciando nuestra forma de pensar al respecto de un montón de temas. Eh, siempre fui desde chiquitilla una defensora de los derechos de las mujeres. En muchas formas me discriminaron, como me imagino que a muchas mujeres. Entonces yo decía, no, esto no puede ser así, esto no me parece justo. Y me fui también
sumergiendo un poco más en el tema del feminismo, de ahí al activismo, y ahorita soy activista de derechos humanos. Trabajando en el Ministerio de Salud, hago la vigilancia de, bueno, de muchos temas de salud. Ahorita estamos como demasiado enfocados en COVID, pero lo normal de mi tarea incluye en una gran parte la vigilancia de la mortalidad materna e infantil. Eso es una comisión que se encarga de revisar que todas las muertes maternas e infantiles y evaluar todos los procesos a ver si se pueden mejorar para que la tasa de mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna vaya disminuyendo. Eso es muy importante porque eso habla bien o mal de un país. Bueno, así como en resumidas cuentas. Ok, he tenido la oportunidad de debatir en muchos espacios y demás, y tengo por ahí algunos artículos que si tienen interés, pues pueden leer. Lo siguiente a decir sería si puedo compartir alguna presentación. No está tan elaborada, pero tiene algunas fotos que me gustaría poder enseñarles porque es más fácil explicarse desde las fotos. Y decirles que también, digamos, que este es un tema en el que se pueden tener muchas opiniones y no crean que esto es blanco o negro, porque no lo es. Como ningún tema en la vida, hay una gran variedad de colores en el centro. Usted podría ahorita estar en un debate de las universidades públicas y decir, ok, los países deberían tener solo universidades, la educación debería ser solo pública, y podría tener otra persona que diga, no, debería ser solo privada, y la pública diga, bueno, es que le da acceso a todos, y que la privada diga, bueno, es que da mejor resultado, vea Harvard y Yale y todas estas. Y podría haber alguien en el centro que diga, no, debería ser público y privado, porque esto es dependiendo del acceso que tenga. Y podría haber alguien que diga, no, pero es que sería injusto, porque entonces va a depender de la parte económica. Y podría haber alguien que diga, no, espérese un momento, es que las públicas en tales países son hasta de más calidad que algunas privadas. Entonces, ¿verdad? Es un ejemplo, es para que vean que hay muchas aristas y en este tema del aborto también. Así que no se lo tomen como aborto sí, aborto no, radicalmente de una vez sin informarse. Cuando uno opina sobre un tema que no conoce por completo, lo que tiene es un prejuicio. O sea, previamente usted se forma un juicio de algo. Si usted tiene suficiente serenidad y apertura de mente para aprender del tema, puede hacerse un juicio. Ese juicio puede ser que esté influenciado por un montón de cosas, ¿verdad? Y se vale que usted tenga un juicio. Eso sí, tenga un buen sustento para poder defender su punto. Bueno, y yo les voy a hablar de lo que es mi opinión, ¿verdad? Voy a compartir. Ustedes me confirman, por favor, si se logra ver bien. Sí, correcto, sí se ve perfecto. Ok. Bueno, lo primero que quería enseñarles es que este tema del aborto es algo discutido, ¿verdad?, en todo el mundo, y depende en el lugar que uno haya nacido, le tocará enfrentarlo de diferente manera, ¿verdad? Este mapa es del Centro por los Derechos Reproductivos, es un centro mundial, ¿verdad? Es un centro de referencia y es del 2018. Está relativamente actualizado. Estaría un que otro por ahí que actualizar en los últimos años. Pero está bastante actualizado. Estos países que ustedes ven pintados de verde son los países que aprueban el aborto sin ninguna restricción. Hay otros países que están en rojito, que eso es para salvar la vida de la mujer. Hay otros que para preservar la salud. Vida no es lo mismo que salud, ¿verdad? Hay algunos que es totalmente prohibido, o sea, sin importar
la situación. Nosotros, Costa Rica, estamos en la categoría de para preservar la vida y la salud, aunque está bastante debatido y el tema del aborto terapéutico lo trajo a la mesa. Porque en realidad, en la práctica, lo que se aplica es para resguardar la vida. Es decir, cuando es inminente la muerte y hay una certeza casi absoluta de que va a fallecer si continúa con el embarazo. Aún así, me ha tocado ver y vivir casos de mujeres que decidieron seguir con su proceso de embarazo, a pesar de que tenían un riesgo de morir muy alto y fallecieron ambos. Pero para esa mujer era muy importante eso. Había un peso cultural muy, muy alto aquí en Latinoamérica. Ustedes van a ver estos países, en los países africanos, países de Medio Oriente, países muy católicos y países latinoamericanos que son muy católicos también, religiosos, con menos tenencia económica, menos acceso a la salud, menos alta tecnología, suelen tener más restricciones. En los países en los que hay más restricciones, esas estadísticas las pueden comprobar, hay más abortos que en los que no hay. Ok, esa es una premisa de salud pública que debería ser ese primer apunte, ¿verdad? Entonces, nosotros, a diferencia de los países de primer mundo, estamos en esa categoría de solo para salvar la vida de la mujer. Ok, ¿y qué pasa cuando se realizan los abortos? Porque aunque a ustedes les parezca que está bien abortar o que no, o que es pecado, o que no es pecado, los abortos siguen ocurriendo. La diferencia es si se hacen de forma segura o no. Pueden hacerse de forma segura, de forma poco segura o de forma casi nada segura. Entonces, los blancos que ustedes ven acá son abortos que se hacen de forma segura. Vean Norteamérica, por ejemplo. Claro, porque hay un gran acceso. Vean Europa, por ejemplo. Asia, estos sobre todo son países bastante industrializados. Y si vamos a África o América Latina, el panorama cambia muy desfavorablemente y es una pena. O sea, aquí la gente tiene abortos en condiciones inseguras y es una lástima porque se mueren. Hay personas que se llaman pro vida y tienen la premisa de salvar las dos vidas, ¿verdad? Pero en estos casos de los abortos inseguros, fallecen ambos. Entonces, si usted los prohíbe, hace leyes, digamos, restrictivas o prohibitivas, igual suceden, pero lo que pasa es que hay más fallecimientos, hay más muertes, hay menos vidas y las dos vidas se pierden. Entonces yo no comprendo bien eso del término pro vida y el término salvemos las dos vidas. O sea, porque es que hay situaciones en las que no es posible. Ok. La Asociación Demográfica Costarricense hizo un estudio en el 2007, ya está viejito, pero es lo único que hay, que aproximó que en el país habían 27,000 abortos al año. Eso es el resultado de una metodología en el que se hizo encuestas a servicios de salud y encuestas a profesionales de la salud. Ustedes saben que más o menos el 15% de todos los embarazos terminan abortos espontáneos. A las clínicas y hospitales llegan personas con hemorragias por abortos espontáneos. Hay una premisa que dice que por cada persona que tiene un aborto espontáneo, y que por cada 3 personas, hay una que se complica. Entonces, esto es una proyección. De tantas esas personas hicieron una proyección de las que llegaron complicadas y además en condiciones de que
es algo subjetivo, ¿verdad? De que se sospechaba que era un aborto inducido y entonces pudieron hacer el cálculo contrastado con la opinión de los profesionales. Este estudio se puede consultar en internet y acceder a acceder a la metodología si ustedes quieren entrar en detalle. En el país hay más o menos 70,000 nacimientos al año. Hay más o menos 100,000 embarazos al año. Ha ido cambiando por ahí un poquito la media y nos hemos bajado a unos 68,000. Pero vean que hasta inclusive una tercera parte podrían tener abortos. Si ustedes no le creen a esta estadística, tienen razón porque no tenemos un número, como aquí es prohibido, pues eso es algo que no se puede contar, ¿verdad? Pero les reto a que les pregunten a amigas, familiares, vecinas, o a que hagan memoria a ver si lo han escuchado. Aún así es un poco difícil a veces que la gente cuente porque tiene temor, pero hay muchas historias de mujeres que han pasado por un aborto y hay estudios al respecto. Ok, como aquí en Costa Rica no tenemos la estadística, entonces vamos a revisar un país que sí la tiene. A ver qué tan seguro es y qué tan inseguro, porque muchos de los argumentos contra el aborto son de que si usted se hace un aborto también se puede morir. Entonces, usted quiere que aprueben el aborto en el país para que menos gente se muera, pero igual se pueden morir, ¿verdad? Durante el aborto. Pero vamos a ver qué pasa en los países en los que sí tienen aprobado el aborto y lo hacen de forma segura, o sea, en clínicas o en su casa, pero con suficiente orientación y con toda la guía. Desde 1998 hasta el 2005, en Estados Unidos hicieron el estudio. Ya vimos anteriormente que ahí sí se puede, ¿verdad? Y no tiene restricción. Entonces ellos midieron 100,000 procedimientos de un AMEO, un legrado intrauterino, que es el procedimiento que se usa para la evacuación, o la provocación inducida con dos medicamentos específicos y que para eso, ¿verdad? Y se contó cuánta gente falleció a raíz de, porque el aborto tiene como complicación una hemorragia posparto, posaborto o una infección. Y muy poquito, tal vez algún accidente ahí intrauterino, digamos, depende del instrumental que usen. Esas son las posibles complicaciones. En realidad son muy poco comunes. Y la mortalidad es todavía menos común. Llegó apenas a un 0.7% por cada 100,000. Ahora pasémoslo a los embarazos. Ok, esos mismos 100,000 nacimientos, ¿cuál fue la tasa de mortalidad? 8.8. O sea, es mucho más probable morir. Y si yo me pongo a decirles la lista de complicaciones en el embarazo, son muchísimas más que las de un aborto. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que todo el mundo debería abortar porque es más seguro y no tener embarazos. Acuérdense que yo soy ginecobstetra. A mí me encanta eso. Yo tengo 2 sobrinitos, los adoro, los amo. Estoy a favor de los embarazos y de los nacimientos. Si una mujer quiere tener un hijo o una pareja, una familia, qué bueno que lo tenga y que lo disfrute y que lo viva y demás. Pero, ¿verdad? Hay situaciones especiales y uno nunca puede perder de vista que hay excepciones. Yo estoy a favor de la fertilización in vitro, claro. Si se le puede ayudar y hay algún problema, adelante, porque qué bonito que pueda tener un embarazo a alguien que no puede y que lo desea. Pero esto es, y por favor entiéndase como debe ser, una comparación en cuanto a la seguridad. Ahora, ustedes dirán, es que en Costa Rica, y eso es otro argumento de siempre, es que en Costa Rica no se están muriendo mujeres por los abortos clandestinos, como si pasa en Argentina, en Ecuador, en Perú y en otros países. Bueno, es que ¿saben qué pasa? Que las atajamos bien en las complicaciones. Cuando la mujer llega por un aborto inducido a la clínica, tenemos un buen sistema de salud, se atienden y no son
los sistemas de salud no son esos sistemas que persiguen, que incitan a la persona, que la presionan a decir, mira, aborté en mi casa. Países centroamericanos sí lo hacen, por ejemplo El Salvador, incluso hay casos de mujeres súper injusto porque estaban en su casa, tuvieron un aborto espontáneo, llegaron al hospital y el que los atendió dijo, es que yo pienso que, así es, efectivamente, ella estaba abortando inducido y la metió a la cárcel y tiene 8 años de estar en la cárcel esa persona, por cierto. Es un caso real y hay más casos. Y, me acuerdo que hace no tanto, yo participé en una entrevista para Semanario Universidad y entonces estaban preguntándole a un ginecólogo y preguntándome a mí, ¿verdad?, cómo se atendían estos casos de mujeres que llegaban, que estaban teniendo un sangrado, ¿verdad? Estaban embarazadas, tenían un sangrado en el primer trimestre. Y entonces yo decía, bueno, lo primero es atender la complicación. Hay que estabilizar a la persona hemodinámicamente, vigilar que no haya ningún resto placentario, porque eso es lo que hace que se produzca la hemorragia, y vigilar signos de infección. Eso es lo que le toca hacer, ¿verdad? Y no hay un protocolo que diga, pregúntele si ella cree que en la casa, bueno, además diría que no, ¿verdad? Porque si dice que sí, está arriesgando su vida y su libertad, dos cosas que apreciamos mucho. Y este médico decía que es que él sabía porque las que llegaban así no lloraban. Después escuché al colegio de psicólogos diciendo, jamás hay gente que está pasando una situación tan dolorosa y en ese momento no puede llorar. Eso no puede ser un criterio. Solamente la opinión de este señor con bata y, ¿verdad?, con cabache y con estetoscopio, que cree que esas no lloran. Eso no es así. Y hay gente abortando, sufriéndolo un montón porque siente ese peso, ¿verdad?, cultural y sobre todo moral. Y el otro argumento que tenía era el de la prostaglandina. Es que yo les mando prostaglandinas en sangre. Pues resulta que eso es un error. Vamos a ver, hay prostaglandinas que se usan para inducir el aborto, ¿verdad? El problema es que aquí no tenemos un reactivo específico para detectar la que se usa específicamente para hacer el aborto. No hay en el mundo. Hay algo parecido que se usa en África, en Europa y en Oceanía, y no sería una prueba contundente, digamos, no como para un juez. Depende mucho como el abordaje que hagan. Puede ser que muchas mujeres se sientan juzgadas en ese momento. De hecho, no solo porque estén sospechando de aborto, hay mujeres que llegan y perdieron, están con un sangrado y ellas se sienten culpables, como algo hice, ¿qué hice? Algo estuvo mal. Y he visto a colegas enfermeras y también médicos o médicas, pero es que ¿por qué? Seguro estaba teniendo relaciones sexuales, seguro se fue a correr allá, seguro usted no se ha cuidado, seguro usted no se está alimentando bien, es que y un montón de juicios y hacen sentir culpable a la persona. O ya ahorita le paso, de por sí ya está, ya y ahí está en proceso, váyase para la casa, y si a los 3 días no se le ha salido, viene, o sea, sin sensibilidad, cero, y decirles que no hay ningún proceso de acompañamiento. Recientemente se publicó un decreto que es una política para pérdidas gestacionales tempranas. Es una norma. Esa norma está puesta en vigencia y esperemos que, bueno, la norma sí tiene elementos que incluyen un poco más de empatía y sensibilidad con la persona y demás, pero esperemos que se ponga en práctica. A mí lo que me da mucha curiosidad es que esa norma de pérdidas gestacionales tempranas casi nadie se dio cuenta, no la anunciaron, no fue mediática, mientras la norma de aborto terapéutico sí fue súper mediática, ¿verdad? Porque esto es un tema social más que cualquier otro. Ok. Bueno, por si
por si se preguntan, el misoprostol del que estaba hablando, la única prueba que hay es para medir el ácido de misoprostol, no el misoprostol como tal. Ok. Mucho del debate se centra en cuándo empieza la vida, qué es la vida. O sea, entonces, ¿desde dónde? Yo elegí una de las definiciones desde la biología de un biólogo puro. Sin embargo, hay muchísimas posibilidades, ¿verdad? Entonces, esta definición dice, habla de un ser vivo, es cualquier sistema autónomo. Entonces, un cigoto, un blastocisto, una mórula, un embrión, un feto, no es autónomo. Ni siquiera cuando tiene 39, 6 semanas de gestación. Depende de otro ser vivo que le mantenga, que le suministre oxígeno y que le suministre nutrientes. Entonces, no podemos hablar de que ahí inicia la vida desde el concepto meramente biológico. Ahora, esa autonomía la necesita para hacer sus propios, sintetizar sus propios componentes como están viendo ahí. Que tenga una identidad separada del entorno. Nosotros no sabemos que nuestro concepto del yo hasta que tenemos 1 año y medio de nacidos. Bueno, entonces ustedes dirán, es que esto es pura biología demasiado teórica y no se apega, ¿verdad? Ok. La NASA dice que tiene que haber un proceso químico autosostenido, capaz de realizar evolución darwiniana. De nuevo, autosostenido. Eso no es posible durante el embarazo. No se autosostiene, no es autosuficiente. Y bueno, si ustedes quieren dejar eso de lado, la parte de biología y decir, bueno, es que está bien, no es vida de un organismo complejo, Hazel, pero entonces defíname usted qué es la vida de cualquier célula. Bueno, vida celular hay en los espermatozoides, antes de que entren, ¿verdad? Vida celular hay en nuestras uñas después de muertos. Vida celular hay en los óvulos. Vida celular hay en cada célula de nuestro cuerpo. Digamos, en cada cosa, muchas células pueden tener vida. Digamos, hay en las bacterias, hay en virus, hay en demás. Entonces, lo más cercano posible, qué sé yo, sería espermatozoide, hay vida. Entonces, ¿qué pasa con todos los espermatozoides que se desechan? Estamos desechando la vida. Adrede. Cuando usamos el condón, estamos desechando la vida. Cuando tenemos métodos anticonceptivos que evitan que haya la fecundación, entonces el óvulo no se fecunda y se desecha, estamos desechando la vida también. Bueno, por eso es que hay religiones que tampoco están a favor de la anticoncepción, porque lo consideran desde ahí, ¿verdad? Esto se los traje porque esta charla es de enfermería. Entonces yo quería hablarles lo más posible, lo más cercano a la enfermería. En el colegio de enfermeras hay lo que se llama un reglamento de enfermería ginecológica, ginecobstétrica y perinatal. Y es muy interesante porque vienen varias definiciones. Y el colegio hace una definición de qué considera que es el ciclo de la vida, que es lo que más se le aproxima. Y dice el colegio de enfermeras que el ciclo de la vida va desde el nacimiento hasta la muerte. Antes del nacimiento no. Es interesante porque ese es el colegio que los rige a ustedes al rato. Quisieran más de uno cambiar esa definición. ¿Saben qué pasa? Que cuando hacen esa definición para los reglamentos tienen que consultar a la teoría y el consenso internacional y ahí es donde van a tener un problema. Porque no pueden ir a consultar a la moral. O sea, no le van a decir, dice Julanito que no, que es antes de, que es como a los 4 meses, que es a los 2 meses, que es al mes. Porque tiene que ser científico. Ustedes
aún así, ahorita tienen la libertad de considerar en qué momento empieza. Yo le estoy poniendo a la mesa porque siempre es algo que la gente se pregunta, pero el debate del aborto no gira en torno a cuándo empieza, gira en torno a otros aspectos que ahora vamos a hablar. Ok, ¿y cuándo empieza el embarazo? Bueno, el embarazo, el día 1, ¿verdad? Es el de la fecundación. Entonces se fusionan las dos células masculinas y femeninas y hay un intercambio importante, ¿verdad? Entre los núcleos y la polarización después de eso y empieza a hacer la división. División y no crecimiento. Ok. Bueno, en ese proceso va a ir avanzando los días hasta que se implante. Es hasta que se terminó de implantar por completo y se ha penetrado por completo el epitelio de la capa endometrial que se considera un embarazo. Entonces, esa primera semana entre la fecundación y la implantación no es embarazo. Si ustedes lo han escuchado o no lo habían estudiado en la universidad, sepan que es así y esto es un hecho. Hay cosas que si uno quiere cree y si uno quiere no cree, ¿verdad? Está en su derecho. Pero hay cosas que son hechos. La gravedad es un hecho. Si usted quiere, no cree en la gravedad y se tira de un edificio, se va a caer y se va a matar, ¿verdad? Porque es un hecho. Esto es un hecho. El embarazo inicia hasta que la implantación se haya completado. Antes de eso, no. Hay personas que consideran que inicia con la fecundación. Ciertamente ese es un punto de partida. Incluso podríamos ir un poco antes y decir, no, el punto de partida fue desde que esa niña tenía, durante el embarazo, o sea, cuando ella se estaba formando como mujer, en el embarazo estaba haciendo óvulos, produciendo óvulos. O el niño que tenía espermatozoides desde etapas tempranas de la vida. Entonces ese fue el punto de inicio. Y luego se enamoraron, fueron al cine, ya tuvieron relaciones y ya, ese fue el punto de partida. Usted puede irse cuanto antes quiera, pero el embarazo inicia con la implantación. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no yo. Esta foto que ustedes ven aquí es muy importante, es lo que les estaba explicando. Vean, acá está el óvulo. Este es un óvulo fecundado, ¿verdad? Ya acá se ven los dos polos perfectamente. Entonces, esto va a ir pasando por acá. Bueno, aquí está el espermatozoide. Aquí empieza la polarización. Ese es el día 1. Los dos polos ya diferenciados. Esto es una división mitótica, que se parte en 2, se parte en 4 y así consecutivamente en esta primera semana que les cuento, ¿verdad? Noten el tamaño del óvulo antes de fecundarse es exactamente igual al tamaño del óvulo en los días siguientes. No aumenta su masa y no aumenta su volumen, porque no está creciendo. Se está dividiendo y se está partiendo. O sea, no empezamos el crecimiento de lo que más adelante sería un ser humano desde este momento. La mayoría, incluso hasta el 50% de los óvulos llegan hasta aquí, están fecundados, no tienen buenas condiciones por diferentes factores, no se logran implantar bien en la pared endometrial y se desechan. Y la mujer lo experimenta como el atraso de una semana. Ella dice, es que estaba muy estresada, entonces se me atrasó una semana. Ni siquiera se da cuenta. Esto está pasando todo el tiempo. Esto le ha pasado a ustedes y a un montón de mujeres. Han desechado óvulos fecundados. Eso no fue aborto espontáneo. Eso es un óvulo
fecundado que se desechó porque no se logró implantar bien. Entonces, cuando sucede la implantación, ahí es cuando ya inicia el embarazo. Todas esas personas que hablan de la anticoncepción de emergencia de forma equivocada, o las que apoyan la teoría del inicio de la vida desde la fecundación y no desde la implantación, bueno, no están tomando en cuenta eso específicamente. Ok. Esto que está aquí es para que ustedes empiecen a poner un poco en perspectiva esas causas que son diferentes y que pueden influenciar un embarazo de forma negativa. O sea, no solo el embarazo exitoso, fructuoso, que termina bien. Hay fetos que fallecen en el vientre, ¿verdad? Óbitos fetales, y hay algunos otros que fallecen después de nacer, casi siempre antes del primer mes, que ese es el periodo perinatal, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día 28 del nacimiento. Y otros hasta el primer año, y de ahí ya como que cuesta que fallezca. Hay algunas razones, ¿verdad? Pero ya no son las más. Bueno, las muertes infantiles o defunciones infantiles son las que se consideran desde el nacimiento hasta el primer año. Eso quiere decir que nació, respiró y falleció por alguna causa. Bueno, esta parte que está aquí amarilla son afecciones del periodo perinatal. Aquí está mucho la prematuridad, ¿verdad? Y las consecuencias de la prematuridad. Y aquí este gran pedazo azul, esta gran porción que a veces va desde el 30 al 40, incluso ha llegado casi al 50%, son malformaciones congénitas. De esas hay un porcentaje importante que son incompatibles con la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es un producto de la gestación que puede subsistir dentro del útero porque tiene las condiciones necesarias que la mamá le está pasando, como el oxígeno, como los nutrientes y todo lo demás. Pero cuando nace no sería posible que sobreviva, es incompatible, ¿sí? No podría respirar por sí solo, no, ¿verdad? Hay sobre todo complejos malformativos, trisomías 13, trisomías 18. No he dicho 21, escuchen bien y aclaro porque se está quedando grabado y no quiero que se malinterprete. No dije 21, dije 18, dije 13. Hay otros diferentes complejos malformativos, ¿verdad? Una agenesia renal bilateral, eso no tiene riñones, no es posible. Una anencefalia con acráneas, no tiene encéfalo, no se puede vivir así, ¿verdad? Y otras más. Hay patologías cardíacas muy complejas o patologías que además suman varios sistemas, algunos osteogénesis imperfectas tipo 2 y demás de este tipo. Esas mujeres tienen que cursar todo el embarazo y ya saben qué va a pasar después en el mejor de los casos, a veces ni saben. Y ellas tienen que ir a una sala de partos con mujeres que están en labor de parto y sí tienen embarazos fructuosos, y tienen que parir a este feto y verlo morir cuando recién nace. Y experimentar el dolor físico más intenso que ustedes se puedan imaginar, que es el dolor de las contracciones de parto, más el dolor emocional más intenso que ustedes se pueden imaginar, posiblemente, que es el de perder a un hijo, porque ellas sí querían tener ese hijo, ¿verdad? Esto pasa aquí en Costa Rica. No hay esa separación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué llevan a esas mujeres hasta el término, sabiendo que el embarazo pues tiene sus riesgos,
usted tiene riesgo de padecer diabetes, de padecer hipertensión, de tener problemas cardiovasculares, de enfrentarse a una hemorragia postparto y morirse. En Costa Rica se mueren más o menos 20 mujeres al año por causas del embarazo, el parto y el posparto. Y usted dirá, ay, sí, pero son poquitas. Pues a lo largo de los años, ¿no? Van sumando 200, 300 mujeres, dejando niños huérfanos y dejando familias destrozadas. Se murieron porque no les hicieron un control adecuado de su estado hipertensivo en el embarazo. Se murieron porque no les vigilaron bien y tuvieron una hemorragia postparto. Se murieron por una sepsis. Entonces, tener un embarazo es enfrentarse a un riesgo. La mayoría del tiempo las cosas salen bien. Entonces, a veces se nos olvida que hay casos diferentes. Y una está muy contenta cuando ve a esa mamá que estaba en la labor de parto y le dolía muchísimo y de repente ya se le alivió todo y le cambia la carita y sale un chiquito con un cachetito, lo más lindo, parecido a la mamá. Pero es que saben que no siempre es así. Hay un montón de situaciones lamentables. ¿Y por qué tienen que aplicar para todas las personas, incluso las que tienen situaciones especiales, en las mismas reglas? No se me hace justo, ¿verdad? ¿Saben qué pasa con eso de decidir de si las permiten abortar o no? Bueno, que el Código Penal, aunque lo hace de forma gradual, equipara eso con el homicidio, por eso está en el Código Penal. Hay excepciones, ¿verdad? En el artículo 121. Si se considera que es una persona, estás haciendo fallecer a una persona, aunque esa persona de todos modos iba a fallecer, ¿verdad? Porque es incompatible con la vida. El concepto de persona es algo intangible, eso es usted cómo pone los criterios para decidir esto es persona o no es persona, ¿cuándo? Y la gente se va mucho a lo biológico y dice, bueno, es que sería desde la fecundación. Yo diría, no, porque es que se van a ir, se van a, entonces a fallecer, a matar muchísimos óvulos fecundados. Que si tienen un único código genético, pues lo mismo. O y los casos de fetos sin fetos ya no aplicaría, ¿verdad? Y que, bueno, dejémoslo a las 6 semanas porque ya tienen latido el corazón. Resulta que a las 6 semanas la evolución del corazón es muy interesante porque incluso tiene latido antes de tener formadas las estructuras del corazón. Y usted dirá, bueno, es que ya es cuando vive, pero ese embrión está lejísimo de tener posibilidades de sobrevivir. Usted ocupa más que un corazón y ese corazón no está bien formado. ¿Y saben qué es lo más importante que no está formado? La corteza cerebral. Y si decimos, bueno, a las 12 semanas que ya tiene cierta forma, que es por cierto muy parecida a otros mamíferos, bueno, no tiene huesos, todavía no tiene circunvalaciones cerebrales, todavía no tiene propiocepción, todavía no tiene proceso de pensamiento. Entonces, totalmente inmaduro, totalmente incompatible con la vida. No es capaz de sobrevivir. Ya tendrá unos 10 centímetros. No tiene lo necesario para sobrevivir. Cuando un feto puede, entonces, qué sé yo, moverse y esto desde las 16 semanas en adelante es un acto reflejo. Hasta las 24 semanas está conectado el hipotálamo con la masa encefálica y con toda la columna vertebral. Antes de eso, no. Eso es como decir, yo tengo una casa y cero la hora gris, pero yo no llamé a Alicia para conectar la electricidad. No tengo electricidad. Y lo de la fecundación, yo tengo el óvulo, tengo el espermatozoide, digamos que tengo el agua y tengo el café, pero no tengo el coffee maker. Entonces no puedo hacer café. El coffee maker sería el útero, ¿verdad?
y las condiciones adecuadas del útero. Y cuando empieza a sentir dolor, eso es sumamente difícil de definir. Un prematuro se ha visto que reacciona, tiene ciertas reacciones a estímulos dolorosos desde la semana 26 en adelante. Y desde la 24 es que tenemos el récord en Costa Rica de que han sobrevivido. Si un bebé nace a las 24, bueno, un bebé no es un término científico, un feto nace y es un recién nacido prematuro, alejadísimo del término a las 24 semanas, tiene posibilidad de sobrevivir. Tiene más de 500 gramos, por supuesto que va a ayudar un soporte, va a necesitar un soporte en todos sus sistemas, pero puede sobrevivir. Ya tenemos un ejemplo de uno que sobrevivió, entonces pongámosle ese límite. En Costa Rica, de función fetal se considera a partir de las 22 semanas y antes de eso se considera aborto, legalmente hablando. Aún así, pues tendría muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero usted puede decir, bueno, los abortos son antes de 20 semanas y después de eso, démosle el chance y démosle todo el soporte necesario para que pueda sobrevivir. Claro. Yo traje muchísimo tiempo una unidad de neonatología y como enfermera les digo que uno hace todo lo posible por sacar adelante a ese niño o niña prematura. Y es muy satisfactorio cuando logra pasar y se siente muy bonito. Pero de nuevo, hay casos que no son así. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. No es una cuestión biológica lo que decide cuándo sí o cuándo no, sino más bien el concepto que un país tiene. Habrán civilizaciones y personas que digan, persona sería desde tal momento. Habrán religiones que digan desde tal momento. Habrán legislaciones que digan de tal momento y habrán países que tengan diferentes opiniones. Siempre ese concepto va a ir definido por un conjunto de opiniones de personas que están influenciadas por muchas cosas. Y aquí en Latinoamérica, como ustedes lo vieron, por ejemplo, la religión es muy importante, pero también puede ser una ideología, también puede ser una experiencia de vida y muchas otras. Se cree que nosotros tenemos que estar enamorados de la vida y hacer todo lo posible por la vida, y eso es bueno. Imagínense que la gente no estuviera tan abocada a la vida. ¿Cuál sería nuestra razón de existir como enfermera si no es procurar la vida? Sí, entiendo, pero acuérdense, esta que está aquí es mi perrita. Acuérdense de que nosotros somos enfermeras y enfermeros no solo porque protegemos la vida de la gente, es también la salud. Y también hay una mamá que puede enfrentarse a un riesgo de salud muy importante y puede tener un producto incompatible con la vida. Así les pasó a dos mujeres, una se llama, bueno, el seudónimo es Ana y otra Aurora. Ellas tenían un producto incompatible con la vida. Ana tenía un producto con anencefalia y Aurora un complejo malformativo de la pared abdominal. No se le formó la pared abdominal, ¿verdad? Entonces se le extravasan todos los intestinos y todo, y esos se necrosan y es aparatosísimo y es incompatible con la vida. Ellas tuvieron episodios depresivos, ansiosos, crisis ansiosas, ataques de pánico, incluso ideaciones suicidas. Los problemas psiquiátricos son problemas de salud verdaderos. Hay hospitales, hay diagnósticos, hay especialistas y esa enfermedad no vale menos que las demás. Cuando hay una mujer en riesgo por el embarazo, se hace un comité y ahora la norma lo define. Y digamos, si el problema es cardíaco, por ejemplo, entonces pasa que el cardiólogo va a dar su criterio, va a decir, no se puede seguir con el embarazo, porque hay un alto riesgo de una disección aórtica, ¿verdad? Por este síndrome de Marfan, que es el más común. O puede ser que el
nefrólogo diga, no, esta señora ocupa un trasplante de riñones ya porque si no se muere, no va a aguantar el embarazo. O puede ser que el oncólogo diga, hay que ponerle terapia, quimio, radio y cirugía ya porque si no se muere. O hay que amputarle algo. Y eso no lo soportaría el embarazo. Esas opiniones de esos especialistas sí se toman en cuenta. Pero en el caso de estas dos mujeres que les cuento, psiquiatría dijo, no pueden seguir con el embarazo, interrúmpanlo. Porque cuando usted está ante un estresor que te está violentando de una manera, agravando tu problema psiquiátrico, usted necesita alejarse de eso que le está, ¿verdad? Pero adivinen qué, la salud mental no fue tomada en cuenta. Esa opinión no, las demás sí, pero esa no. Entonces, solo para que lo piensen. Ok, y tal vez usted diga, bueno, yo estaría entonces a favor de los casos de aborto en situaciones de incompatibilidad con la vida. Pero solo si usted me asegura en el ultrasonido que así de fijo no va a tener posibilidades y ser muy quisquilloso, ¿verdad? Y bueno, está bien. Qué bueno porque eso se sabe entre la semana 12 y la semana 20. Ok, ahora yo le voy a poner otro punto. Bueno, y los embarazos infantiles, los embarazos incestuosos. Vean, estas son estadísticas acá en Costa Rica. Y estas son estadísticas del INEC. Las niñas de menos de 15 años también se embarazan. Y aquí hay detrás de esto un gran porcentaje de abusos sexuales, de violaciones. Las niñas de menos de 15 años puede ser que no tengan información o pueden ser que sean violadas. En el país, y eso se los digo con toda la sensibilidad, a las mujeres nos abusan, a las mujeres nos violan, a las mujeres nos acosan. Hay una cultura terriblemente machista y violenta. Y no hay que ser de más de 17 para que lo abusen o lo violen o la acosen. Hay muchísimos casos y ustedes los conocerán. De esos casos pueden haber embarazos. Y yo no aquí les hablo con las estadísticas. Puede que ustedes piensen que estoy exagerando. Aquí están las estadísticas. Y si no, compruébenlas por ustedes mismos. Yo fui víctima de abuso sexual por parte de mi abuelo cuando yo tenía 5 años. Y saben que no era culpa de la ropa que andaba. Les aseguro que no andaba en ropa provocativa. Yo andaba con chorcito y una blusita jugando, como siempre. Eso pasa en las casas y yo lo digo después de un gran proceso que no se imaginan cuánto me costó, pero esto es la vida de muchísimas mujeres y si usted no lo ha vivido, siéntase dichosa porque la mayoría sí. Bueno, a lo que voy es que los embarazos infantiles son un riesgo muy importante para la salud. Una niña de estas está en periodo de nutrición, de una nutrición muy importante. Las está nutriendo para crecer y muchas de ellas no soportan esa competencia del feto y tienen muchos más riesgos por estar embarazadas siendo niñas. Tuve la oportunidad de hacer la licenciatura con la Fundación Reciclando Esperanzas, que es una fundación que tiene niñas embarazadas. Tuve la oportunidad de conversar con ellas. Algunas estaban un poco ilusionadas, eran tan chiquititas, se ponían un poco de maquillaje y pensaban que iban a tener como una muñequita para jugar. Muchas otras estaban traumadas y bastantes tuvieron fetos y niños con problemas, como parálisis cerebral y demás. Y se les hizo súper difícil. Al final es casi siempre la mamá, la abuelita, digamos, en este caso, la que termina cuidando. Eso es un proceso dificilísimo para esos niños. Así que se los digo con conocimiento de causa. Y aparte, como ginecobstetra, les doy fe del riesgo
alto que es un embarazo en una niña de menos de 15 años. Así que consideren si también ustedes estarían o no de acuerdo con un aborto en esos casos. Esto que se ve aquí es un AMEU. Se los puse porque el AMEU es una técnica que está indicada no solo para ginecólogos, sino también para enfermeras ginecobstetras, si a ustedes les gusta la especialidad. Es un procedimiento bastante sencillo que se usa ese tamaño que se ve ahí de esa bolita roja, ¿verdad? De ese pedacito rojo que es un embrión. Es el tamaño real al que se hace con esa cánula de ese tamaño. Las cánulas están hechas con diferentes tamaños, ¿verdad? Que van hasta el 14 de tamaño y están hechas para la semana 14 y menos. Se hace una aspiración del contenido uterino de un proceso celular en formación con cierta diferenciación y con desarrollo incompleto, sin capacidad de sentir dolor, sin osificación, sin desarrollo cerebral, sin nada de eso. Y esto puede ser que se lo estén haciendo a esa niña que les contaba, o a otras causas, ¿verdad? Este procedimiento se hace con anestesia local, dura 15 minutos el procedimiento, pero como unos 30 mientras preparan la sala y 1 hora más de recuperación para saber que esté bien sus signos vitales. Se devuelve a la casa. Es lo que usan en países del primer mundo. La OMS ha desaconsejado muchísimas veces el legrado intrauterino, que es el que más se usa en Costa Rica. Sin embargo, es el de primera elección y es más invasivo. Si ocupa campo en sala, ocupa internamiento y es más invasivo. Se puede hacer y se hace en algunos hospitales. Hace poco pregunté en México por qué no lo hacían y me dijeron es que no tenemos el equipo. Y yo decía, es sencillo, lo compran. Y en el San Juan sí tienen. Entonces en el San Juan sí lo hacen. Es bastante sencillo. Hay varias enfermeras que se han capacitado en esto. Y se puede usar para abortos espontáneos. Yo no estoy hablando aquí de que ustedes se van a capacitar y comprarse el equipo y hacerlo en la casa clandestinamente. Eso es ilegal y eso está clarísimo, pero para abortos espontáneos, o sea, naturales, esto debería ser parte de la formación de la maestría y de la licenciatura y deberían conocer el procedimiento. Y es muchísimo más inocuo, que menos riesgoso y menos todo, más seguro que el legrado intrauterino. Esta foto que me encontré aquí, ya voy terminando, yo sé que he durado mucho, es que me gusta mucho hablar del tema. Este fue un meme que yo hice, se hizo viral, por cierto, porque yo estaba viendo que pasaban esta imagen que ustedes ven aquí abajo, la imagen incorrecta. Y esto no es así. Y yo, espérense un momento, esto no es así, hay que corregirlo. Entonces yo le puse la imagen que sí era correcta aquí y le puse la explicación. Se compartió a ustedes que son tan jóvenes, tal vez le den más importancia a eso. 11 millones de veces fue compartido. Bueno, la cuestión es que informó, y eso es lo importante, yo ni sabía que iba a llegar a eso. Es así el procedimiento. Si ustedes se han ido a hacer un Papá Nicolau, sabrán que no es tan diferente, ¿verdad? Este es el espéculo. Y en lugar de tomar una muestra del cuello, pues van un poquito más adentro y aspiran acá. Las obstetras también hacen colocación de dispositivos intrauterinos y sería igual colocar el espéculo, un histerómetro para medir la longitud del útero, se coloca el dispositivo y se retira el equipo. Bueno, con la verificación de que está bien, ¿verdad? Puesto. Entonces, esto es un procedimiento de la gama de la ginecología. Y no es esto. Y esto que ustedes ven aquí no se hace. Y de todos modos no se haría aquí en Costa Rica jamás. Si se aprobara el aborto, posiblemente se aprobara de otras formas.
pero no se corta a un feto en pedazos y se saca, y estos son imágenes sensacionalistas. Se difundieron un montón por la red y hay gente que cree que todo lo que está en la red está bien, pero no es así. La Organización Mundial de la Salud tiene un manual, el último lo publicó en el 2018, es una versión en inglés en la que se dice exactamente cómo hacer la técnica. Primero recomienda usar pastillas, ¿verdad? Para inducirlo naturalmente, pues la persona estaría en su casa con contracciones como las de los cólicos menstruales, vería un sangrado, puede ser que tenga un poco de náuseas, puede ser que tenga fiebre, y va a la clínica para asegurarse luego de que está todo bien. Así es como se hace en el primer mundo. La segunda opción sería el AMEU. Hay gente que dice, no quiero esperar, no quiero jugarme el chance, no quiero pasar esas horas. Entonces hay países y clínicas y mujeres que tienen la oportunidad de hacerlo así. En Costa Rica, si usted quiere abortar y usted tiene dinero, usted sale del país y va a diferentes países, a México, Estados Unidos, bueno, hay varios, y se lo hace así. Se fue un fin de semana y regresó y no pasaba nada. Si usted tiene dinero, pero si usted no tiene dinero, entonces no. ¿Y cómo hacerlo a gente? Yo he escuchado historias de personas, una que me dolió mucho, de una chica que se inyectó un medicamento veterinario y como no le salió tanto sangrado como ella esperaba, se inyectó otra dosis. Pudo haber muerto. También se meten un gancho de ropa y se rompen por dentro. Se toman pastillas, las que sean, lo googlean y entonces alguien, hay un motorizado clandestino, le lleva las pastillas y le dicen, tómese tales. O con test de cosas o con cosas como laxantes o cosas que supuestamente van a envenenar, ¿verdad? Y la gente lo hace y no crean que lo hace porque es mala. Eso es una persona desesperada que sabe y que no puede estar embarazada, que la economía no lo permite, que la situación no lo permite y que fue mi papá el que me violó y si yo quedo embarazada, mi mamá va a pensar que era del noviecito que tenía y seguro mi mamá me saca del colegio y esto. Hay abusadores y violadores que obligan a abortar a las personas para que se elimine la evidencia. Y si abortan, a la que echan a la cárcel es a ella y no a él. Entonces tomen en cuenta todas esas cosas. Sí, puede ser muy riesgoso. Y no es así. Hay una técnica en la OMS que se llama dilatación y evacuación, pero no habla de productos grandes. Entonces, de esa técnica de dilatación y evacuación es de la que se han valido mucha gente con el argumento de que sí se hace esto, que dilatan el cuello y evacúan, pero como evacuar por ahí es muy difícil, lo parten. Eso fue más algo de asumir historias que no tienen un sustento, como películas de terror más que cualquier otra cosa. Hay países que tienen límites de edad gestacional para abortar, otros que no, la mayoría andan entre 2 y 14 semanas. Esto fue un artículo, ven que es esta misma foto. Pues esto lo publicó el Eco Católico, aquí en Costa Rica, y lo publicó una pediatra. Ustedes lo pueden buscar, acceder y ver el nombre de la pediatra. A esa pediatra yo me la encontré en un debate también una vez. Iba a debatir conmigo ahí para un medio. Y ella, o sea, ella es médica pediatra. Y estas fotos son fotos de Google. Y estas no son fotos didácticas, o sea, no son del libro, ¿no? Y lo publicó así. Entonces, digamos, no sé qué pasa. También dice en el artículo que es que el Ministerio de Salud publicó que aquí en Costa Rica no hay muertes por abortos, que esa no es una causa de muerte que figure.
y que por eso entonces no es necesario hacer leyes que permitan el aborto. Yo más bien le diría a ella, bueno, si eso quiere decir que es seguro, que aún en condiciones inseguras, si usted tiene complicaciones, aquí le pueden ayudar a manejar la complicación y salvar su vida, entonces eso quiere decir también que si aquí aprobáramos el aborto, sí tendríamos las condiciones institucionales, profesionales y estatales para rescatar a las personas y tener una tasa bajísima de complicaciones y de mortalidad por aborto. Entonces, aquí les quiero cerrar con esta imagen. Vean, ustedes no saben qué tantas situaciones pueden estar pasando las personas para decidir, pero les aseguro que esa persona está lidiando con un montón de conflictos emocionales, porque desde pequeñita le enseñaron que eso estaba mal y le pasaron un video al colegio y también hay mucha gente que le ha dicho que eso está mal, pero ella tiene razones incluso que una a veces no se imagina y está sufriéndolo, muchos deseando que naturalmente se terminara el embarazo. Dar un bebé en adopción también tiene un peso muy grande, eso es una mamá que abandona, eso tiene un peso muy grande. No es lo mismo un papá que abandona, ¿verdad? Hay muchísimos papás que abandonan en Costa Rica o que los tienen los fines de semana. Hay muchísimos hogares que fueron las mamás las que sacaron adelante a sus hijos. No todos, pero hay muchísimas. Pero no hay el mismo peso social para un papá que abandona que para una mamá que abandona. Entonces, para un hombre no hay ningún riesgo con el aborto. Él se queda completamente en cero. La mujer sí tiene un riesgo con el aborto, sí tiene un riesgo con el embarazo. Sí tiene un riesgo con el parto y sí tiene un riesgo con el posparto. Riesgos cuantificables. Esta foto que ven aquí dice nuestra decisión. Yo no sé si aquí se verá muy pequeñito, pero aquí está un cura, una señora con un rosario, un político, y esta es una mujer callada. Y esta, que ustedes la vean así, eso es lo que pasa aquí en Costa Rica. Ve, aquí en Costa Rica hay un presidente hombre, un ministro de salud hombre, un presidente de la caja hombre, y la mayoría de los directores de hospitales son hombres, casi todos. Digamos, el México es un hombre, Calderón es un hombre, San Juan sí es mujer. Como así, si ustedes hacen, verán que la mayoría son hombres. Igual los directores de clínicas, igual desde el primer nivel hasta el último. Lo mismo pasa con Fernando Cruz, el presidente de la Corte, es un hombre. En la Asamblea Legislativa, bueno, ahora tenemos lo más paritaria posible, pero de ahí hay mujeres que no necesariamente son sensibles con las luchas de género. Y están tomando decisiones, y decisiones incluso que les traen réditos electorales y que son más populares. Es más popular decir que ustedes están contra el aborto, claro, porque van a decir, ay, usted sí es una buena persona, usted ama a los bebitos pequeñitos. Es más difícil estar en contra, hay que informarse un montón y no solo eso, sino ponerle el pecho a las balas cuando te critiquen, cuando te juzguen, cuando te vean como una mala persona, solo por estar en contra o estar a favor, perdón. Y a las mujeres que están en situación de aborto no les están preguntando qué opinan ellas. Y si aquí hicieran un referéndum al rato y de fijo va a ganar en contra del aborto, ¿verdad? Pero la mujer que está embarazada en ese momento no tiene posibilidad de decidir. Cuando en el pasado hubo la posibilidad de que las mujeres votaran, eran los hombres los que estaban tomando esa decisión. Y antes, por cierto, uno de los grandes filósofos en eso de que cuando alguien era persona, de hecho, se me va el nombre,
ay, no sé si era Aristóteles o cuál era. Bueno, uno de esos pensadores decía que el hombre llegaba a ser persona a los tantos meses, mientras que la mujer a los tantos más. Y entonces siempre ha sido así. A la sociedad no le gusta que la mujer elija o lo pospone un montón o lo deja para después o lo pone como algo menos valioso. Somos menos mujeres en la toma de decisiones, somos menos mujeres en el poder político, somos el 80% del personal de salud son mujeres. Pero las personas que están decidiendo los sistemas de salud son hombres. ¿Les parece justo eso? ¿Verdad que no? Las mujeres son las que tienen útero y las que sufren esto y creo yo que deberían ser escuchadas, sobre todo esas personas humildes que han tenido que pasar por situaciones muy difíciles. Lo otro, esta imagen que ven aquí, esta es una mujer, este es el violador y este es el juez que le dice, y pobre de ti si se te ocurre abortar, te vas presa. Los jueces tienen esa potestad. ¿Y qué hace esta muchacha? ¿Qué hace una mujer cuando la abusan? No puede hacer nada. O sea, tiene más fuerza el abusador, que el 99% de los casos es un hombre. Contra una mujer sí podría defenderse, ¿verdad? Pero físicamente los hombres son más fuertes. Entonces pueden someterlo de 4 puntos, penetrarla y violarla. ¿Y qué puede hacer? Y peor si la sedaron o se aprovecharon que estaba borracha o se aprovecharon de alguna manipulación emocional o cualquiera. ¿Y qué pasa si queda embarazada? Pero ¿y si ella tiene un proyecto de vida? Si quiere estudiar, si no tiene dinero. ¿Saben cuál es la realidad de las mujeres que abortan en otros países? Ellas tienen otros hijos y ellas dicen, es que ya no me alcanza para este, yo quiero tener para darle a mis otros 2 chiquitos. O yo quiero tener hijos más adelante, pero ahorita no puedo. No es que no quieran. Y no importa si usted no quiere, usted no tiene la obligación de tener hijos. No nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Somos seres humanos más complejos. Y hay que entender esto. Esta foto que ven aquí en la esquina es una niña de 5 años en Perú que tuvo una circunstancia hormonal que la hizo poder quedar embarazada y tuvo un hijo. Esto es una violencia terrible. Una niña de 5 años no debería estar embarazada. Debería decidir ustedes, la presidenta de la asociación, usted tiene derechos sexuales y reproductivos. Usted debería poder decir si quiere o no tener hijos, cuántos quiere, qué tan seguido los quiere, si quiere que sean biológicos o si quiere adoptar, con quién quiere tenerlos. Es su cuerpo, es su decisión, pero no puede. Está condicionada por muchísimas cosas. Si usted estudia y llega a tener platita, entonces tal vez pueda tener un poquito más de poder de decisión. Y si no, no. Pero de todos modos sepa que está en un país en el que las leyes, ni los jueces, ni los políticos, ni nadie está dispuesto a ser empática con usted y sus decisiones reproductivas. Este conversatorio no era para solo implantarles el chip de que ojalá todo el mundo vaya a abortar y que todo el mundo aborte. No, ojalá que nadie le toque. Y ojalá que algún día aprueben en Costa Rica la posibilidad de hacerlo para que más bien disminuyan las tasas de aborto como ha pasado. Ojalá que cada quien pudiera planificar cuándo. Pero entonces para eso se ocupa que haya educación sexual. Para eso se ocupa que cambie la cultura de la violencia sexual contra las mujeres. Para eso se ocupa que hayan métodos anticonceptivos modernos de primera elección y accesibles y en la caja y gratuitos. Para eso se ocupan que la consulta ginecológica sea algo bueno, bonito, al que ir no es lo incómodo al que le tememos. Para eso se ocupa comprensión, se ocupa profesional capacitado, se ocupa empatía y se ocupa que la Universidad de Costa Rica tome este tema en cuenta en su plan de estudios y todas las demás universidades.
Eso sería todo. Háganse si ustedes están en contra de lo que dije, están en lo correcto, está bien, cada persona tiene su opinión. Solo pregúntense esto. Si mi opinión es que debería permitirse el aborto para que las mujeres que quieran puedan hacerlo y las que no, no. Con esa opinión yo no estoy restringiendo ni condenando a nadie a las complicaciones del aborto, ni a las del parto, ni nada. Pero si su opinión es estoy en contra porque está mal, porque sí, porque la iglesia dice, porque a mí me parece, porque, o bueno, o porque tiene razones científicas, no sé, tal vez, sepa que puede ser que su opinión sí esté restringiendo a otras personas. No todas las personas pensamos igual. Listo, Fernanda, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Hazel por esta exposición que hoy nos dio, que la verdad que, como dice usted, no debería ser simplemente un espacio que se dé en una gestión, debería ser algo que esté incluido en nuestro plan de estudios, porque algo yo lo veo así, bueno, como para contarles un poco, yo, mi persona y Mitsue, que también está acá, ambos estamos trabajando en nuestra tesis sobre el aborto, justamente, y fue por eso que entramos en el tema y vimos cómo esto nos debería premiar. Y en esto nada más quisiera hacer esta pequeña reflexión, ¿verdad? Que hay una ausencia que no debería existir de parte de enfermería, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Porque obviamente tenemos personas como, por ejemplo, la doctora Hazel, que ha estado ahí, pero es una de un montón, ¿verdad? Y no dudo que hayan otros, pero son muy poquitos y deberíamos estar en esto todos, no solamente por el hecho de, primeramente, de que enfermería está conformado mayoritariamente por mujeres y como en un gremio donde hay mayoría de mujeres, no luchamos por los derechos de las mujeres. Para mí eso es irónico. Y segundo, porque es un tema de salud pública y como ya ella bien lo expuso, ¿verdad? Y en ese sentido, yo siempre me imagino como una huelga, por decirlo así, de gente pidiendo casas, pero que en esa huelga no hayan ingenieros y no hayan personas de civil y no hayan constructores y no haya nada de esto. Entonces, como en una lucha como este tipo no va a haber personas de enfermería, sí. O sea, si llega a dar esa enfermería, ¿quién va a mediar estas cosas? Y si no lo hace enfermería, van a llegar otras disciplinas y nos van a quitar también el liderazgo. Entonces, o sea, para mí tiene que ver este tema en tantas cosas, hasta de un campo de trabajo, un campo de estudio que nosotros no nos estamos poniendo como en primer lugar. Entonces, para mí este espacio, ¿verdad? Que ha sido un sueño. Yo puedo decir desde que tomé la asociación, junto con toda la sociedad, los demás miembros de la junta directiva, soñamos con este espacio. Hoy de todo corazón les digo que ese espacio se vuelve un poco realidad al saber que habemos acá personas conectadas que estamos discutiendo esto. Muchísimas gracias de verdad por la excelente exposición, y de este tema lo más que les podemos decir es que como no es algo que se toca en nuestro plan de estudios, o sea, busquen ustedes, así como uno busca cuando tiene un trabajo y no sabe nada del trabajo, busca referencias, busquen también referencias. Si ustedes no tienen, como ya les expuse el caso, yo y Mitsu estamos trabajando una tesis de esta, también podemos hablar con la doctora Hazel si ya tiene también más bibliografía, se los podemos enviar, porque uno empieza a leer y uno se da cuenta que uno dice, pero ¿en qué mundo estoy y dónde pasa esto, verdad? Porque que no escuchemos no quiere decir que no suceda, que no veamos no quiere decir que no suceda. Recordemos que estamos en un contexto donde es algo malo, se ve como, bueno, se ve como algo malo, donde también es algo prohibido por la ley y por eso casi no escuchamos, pero sucede y probablemente haya muchas mujeres que ustedes conozcan y que hasta hayan abortado y que ustedes no sepan. Entonces, la verdad que muy complacida con este espacio, espero que haya servido un poco para todos nosotros para aumentar nuestros conocimientos del tema, y si no sabíamos nada de él, eso es válido también, pero lo que no es válido es seguir viviendo sin saber, porque hay mucha información al respecto y este espacio ojalá que haya sido mucho provecho. No sé si alguien quisiera decir algo o tenga alguna otra pregunta para la doctora. Bueno, yo personalmente, bueno, primeramente quisiera saludar a todas las personas que están acá conectadas y, bueno, especialmente a la doctora Hazel por su tiempo y por brindarnos el espacio. Bueno, de mi parte y de todo el grupo de la Junta Directiva de la Asociación, de verdad
que no nos queda más que agradecimiento por este espacio que nos brindó esta tarde. Sabemos que bueno, usted es una persona sumamente ocupada, tiene una agenda con muchísimas cosas, pero el hecho de que esté aquí, que nos haya querido compartir esto, como decía Fernanda, en verdad es un sueño tener espacios donde podamos compartir cosas que de la academia no vamos a ver, y eso es, bueno, van a pasar años hasta que lamentablemente tengamos el acceso a información o a tendencias mucho más actualizadas de la enfermería. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, en los audios tenemos a Alda Rivas que dice: muchas gracias, doctor, increíble ponencia. Muchas gracias, agradezco sus espacios, excelente No información. le tengan miedo a las profesoras. Vieran que yo he tenido varias discusiones con profesoras en Facebook, con ex profesoras mías, ¿verdad? Entonces, no las voy a quemar, pero sí Pero tuve uno algunas sabe, ahí. igual. Vieras que no, eso que usted está diciendo no es así, por tal y tal. Y sí, digamos, yo sé que hay un gremio muy contra este tema, sería como lo correcto decir, y otros temas también de mucho mayor, que requieren un poco más apertura a los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y a veces la gente cree que solamente algunos derechos humanos que le convienen va a apoyar, y no todos. Y Sí. hay situaciones especiales y minorías, pero yo ahora que soy profesora en la UCR, no, pero en otra universidad, siento muchísimo placer y satisfacción cuando alguien me confronta. De hecho, yo intento que piensen, que analicen, y eso es importante. Y qué bonito que se siente cuando alguien le debate a uno y uno, ok, y empieza a tener esa buena conversación sin enojarse, ¿verdad? Tal vez sin llegar a los gritos, con respeto, pero con argumentos de calidad. Así que no le tengan miedo. Dígale, profe, ¿por qué no tocan el tema? ¿O por qué? O me gustaría que profundicen tal y tal. Rétenlas a que tengan que estudiar eso, a que tengan que verlo, a que lo hagan desde la ciencia. Por eso no se van a quedar. Sí, sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, aquí seguimos en la lucha, y en especial las generaciones que están más abajo y que van a pasar, por ejemplo, en el módulo de obstetricia, o sea, que lo tomemos en cuenta y que lo pongamos en la mesa, ¿verdad? En los comentarios tenemos a Mariana Romero que dice: mil gracias, yo soy de psicología, pero este tema me impacta muchísimo y quería saber sobre la posición de la enfermería, muy provechoso. Muchísimas gracias. Y también a Karen que dice: muchas gracias, los espacios son súper necesarios. Marlene levantó la mano, entonces voy a dar el espacio a Marlene y después de eso vamos a tomar una foto de todos porque siempre lo publicamos en redes, las actividades que estamos haciendo. Te doy la palabra, Marlene. Sí, muchísimas gracias. La verdad, quería agradecerles mucho el espacio. Yo soy egresada de la UCR. En algún momento también fui presidenta de la asociación hace muchos años. Pero la verdad me parece increíble el espacio que ustedes nos están dando y el aporte que la doctora dio de la discusión que llevó es increíble. Creo que la verdad nunca había escuchado a una profesional de enfermería presentar sus puntos de una manera tan concisa y también respecto al tema. Siento que como ustedes lo dicen, es una necesidad, es necesario que enfermería se empiece a involucrar en este tema porque yo recuerdo que cuando yo era estudiante, yo salí de la U en el 2016, y cuando era estudiante, de hecho, una de mis motivaciones para hacer mi tesis era justamente sobre el aborto y lo único que encontré fueron negativas por parte de los profesores y fue muy duro darse cuenta de eso y en ese momento creí que simplemente las personas no estaban preparadas para la discusión. Entonces, ver este espacio el día de hoy y ver cómo la doctora Hazel expuso el tema, pues realmente me llena como de mucha esperanza y mucha satisfacción. Tal vez me acerca un poco más a esa enfermería que tal vez dejé de un lado porque la mayoría de gente me cerró las puertas. Entonces, la verdad, quería agradecerles muchísimo el espacio. Realmente es un tema que es necesario. Y como lo decía la doctora y como lo dijiste vos, estamos en una carrera liderada por mujeres, pero no levantamos la voz por nuestros derechos reproductivos y seguimos llenando la carrera de estigmas, que al final de cuentas es justamente con lo que tenemos que romper. Y hablar desde la ciencia es principalmente lo más importante, creo yo, en este momento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a la doctora. Estoy encantada con la discusión que se dio y me encantó el tema. Muchas gracias.
Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Todos Bonitas para... palabras. Miren que yo ayer vi cualquier cantidad de felicitaciones y decían como, ay, esos angelitos con esa vocación que tienen, así. Y yo decía, sí, está bien, bonito, pero es que yo no quiero que me reconozcan porque soy un angelito. No, yo quiero que me reconozcan como una mujer científica. Ven, cuando uno le pone una cobijita caliente a un paciente que viene saliendo de cirugía, es porque ocupa transferirle calor por conducción. Hay ciencia detrás de eso. Hay ciencia cuando uno moviliza a la gente. Hay ciencia en todo. Cualquiera le puede poner una cobijita a alguien, o si está con fiebre, le puede más bien quitar la cobija y ponerle pañitos fríos. Cualquiera podría hacer eso. Una mamá podría hacerlo por su hijo, un papá por su hijo. Y para eso se ocupa empatía y cariño. La diferencia entre nosotros y ese ser que puede cuidar a otros, que lo hacemos desde la ciencia. Sabemos por qué y qué es lo mejor. Y no tengan miedo. Vean, yo tenía muchísimo miedo al principio y me tiré al agua. Y dijeron, van a hacer un debate en Amelia Rueda, y yo fui. Y me llamaron de la Nación para hablar de anticoncepción oral de emergencia. Yo decía, podrían haberle dicho a cualquier ginecólogo. No se animan, yo sí. Y yo fui. Y había que hablar de, y así, por el estilo, ustedes verán de lo que haya que hablar. A veces me da un poco de miedo antes, estoy yo así como, uy, ¿en qué me metí? ¿No? Y si me sale mal todo, y si dejo mal al gremio, y ahora van a pensar que y verdad, todo esto. Pero uno se manda al agua, estudia bastante y se empodera y no se sientan menos que otro profesional, nunca sientan como el apto para hablar de esto es el cardiólogo. Si ustedes están en la UTI, en una unidad de cardiología y están hablando de hemodinamia, vayan y hablen. El enfermero y la enfermera saben muchísimo. Si es de partos, vayan y hablen. Si es de un paro, vayan. Siempre, a veces uno cree que es que les dan voces solamente a los médicos, pero no, sí se puede. En Estados Unidos, la ministra, digamos, de salud, bueno, el puesto equivalente es una enfermera. Ahorita tenemos una viceministra de salud. Tal vez más adelante, Fernanda o Mitsuo o Marlene sean las ministras de salud. Adelante, ánimo, créansela. No se den por menos. No le teman a debatirle a un médico un tema y no le teman médico a debatirle miedo a debatirle a la profesora tampoco. Sí, Nosotros muchísimas somos gracias. ciencia. Perdón. No, muchísimas gracias por esas palabras tan, por esas palabras tan inspiradoras y bueno, en realidad por ser una fuente también de inspiración, ¿verdad? Para seguir trascendiendo y ir rompiendo todos estos límites que han encasillado la enfermería hasta el día de hoy.